Una o uno empieza a cuestionar los géneros cuando toma conciencia de que la pregunta en torno al cuerpo es una pregunta política. Que una pregunta sea política quiere decir que afecta al horizonte de sentido que orienta la convivencia humana en el tiempo. ¿En qué horizonte de sentido me muevo? Políticas y por tanto horizontes de sentido. Políticas, sin embargo, hay dos. Y eso las mujeres y algunos hombres, precisamente con la crisis de la política fundada en los partidos políticos que vivimos, la arrastran y arrastran, la vemos más clara hoy. Decía, políticas hay dos. Una es la del poder social, la más conocida, la que busca por todos los medios controlar los cuerpos, porque para ella el poder es ante todo poder sobre los cuerpos, y por eso legislan sobre el aborto, que es una manera de legislar sobre el cuerpo de la mujer, no para proteger, sino para controlar. La otra es la política de las mujeres, una política en la que los cuerpos son de quien lo recibe, de quien lo es, de quien lo sigue siendo, porque el cuerpo es en esta política un don de la madre y no una instancia de poder, un don a disfrutar, a vivir, a gastar y, en lo posible, a amar y a honrar. Los géneros sirven a la política del poder social. Por eso ahora nos proponen, Marie y Agnès, nos proponen cuestionar els gèneres, porque sirven a la política del poder social y eso tiene un límite, que es el límite que poco a poco se va describiendo ahora como una línea a puntos, no continua, una línea discontinua, con altibajos, con muchas aperturas, pero que está ahí y que no quiere cerrarse. Por tanto, los géneros sirven a la política del poder social. La propia Joan Scott, y si cito a Scott es porque todo el mundo la conoce y probablemente la habéis leído, la propia Joan Scott lo dejó dicho en el que quizás sea su texto más citado, un texto de 1986, inspirado en otros más feministas y menos conocidos en la universidad, un texto en el que escribió que el género es, y la cito, el campo en el cual o por medio del cual se articula el poder. Más claro, imposible. Por eso, como mostraron entonces algunas especialistas en antropología cultural y social, hay un vínculo íntimo entre el género y el parentesco, que fue una manera cauta y elegante de decir que hay un vínculo íntimo entre los estereotipos de género y el patriarcado, que es precisamente de lo que huíamos las feministas. Como es sabido, el patriarcado ha sido un sistema riguroso de poder y de dominio de los hombres sobre las mujeres. Cuando en los años 80 del siglo XX fue descubierto el sistema de géneros, la política de las mujeres, esa política en la que los cuerpos son un don de la madre y no una instancia del poder social, hacía poco tiempo que llevaba el nombre de política. Las propias feministas no nos dábamos cuenta. Creíamos que la política era aquella que hacían los hombres en los partidos políticos y nada más. Este nombre se lo había puesto la parte del movimiento de las mujeres que se solía o se suele llamar feminismo de la diferencia. Un feminismo que no se conforma con pensar lo ya pensado por hombres, sino que parte de certezas propias de las mujeres. Esas certezas que las mujeres conocemos por experiencia. En una publicación le dieron el nombre de política en 1977 algunas de las que formaban el grupo Rivolta Femminile, Revolución Femenina, que es una contradicción, o era una contradicción en aquel momento, ahora no, Rivolta Femminile, fundado en Milán en 1970. El feminismo de la diferencia ha sido desde sus orígenes una práctica política apegada al cuerpo. Le ha dado a nuestro tiempo un pensamiento que escucha e interpreta los signos del cuerpo. Entre los signos del cuerpo escucha en particular el primero de ellos, el signo de la sexuación humana,
un hecho muy simple: el ser mujer, el ser hombre, el nacer niña, el nacer niño. La sexuación del cuerpo la considera un significante, es decir, no una casualidad, no un azar, o no solo una casualidad, porque lo es en realidad. Naces por casualidad niña o niño, por tanto no solo un azar, y el azar es bello para la cabeza, para la mente, para la interpretación, no solo un azar, sino sobre todo un significante, que quiere decir una fuente de significado, una fuente inagotable de significado original de la propia existencia del mundo, de la propia existencia en el mundo. Es un pensamiento que entiende, dicho con otras palabras, que independientemente de mi sexo no hay nada. Quizá os suene la Constitución que dice independientemente de su sexo. Las mujeres, independientemente de nuestro sexo, podremos hacer todo. Y yo digo, independientemente de mi sexo no hay nada. Por eso es una práctica y un pensamiento de la diferencia sexual. Su política es la política de las mujeres, esa política, vuelvo a insistir, en la que el cuerpo es un don de la madre, un cuerpo que es, como todos los dones, de quien lo recibe y de nadie más. El pensamiento de la diferencia sexual dialoga poco con el género. Reconoce que existe, ciertamente, y que instituye un sistema opresor, sin duda. Por eso intenta sustraerle, quitarle relaciones y experiencias femeninas. No llevar las experiencias femeninas todas al ámbito del poder, sino ver lo que en las experiencias femeninas hay de libertad, y la ha habido siempre. Yo pongo un ejemplo que se me ocurre ahora. Ahora ha salido una traducción de un libro que se llama Entre mujeres. Podría haber 1000 libros, lo sabrá, que se llaman Entre mujeres. Es una traducción de un libro escrito en lengua inglesa sobre matrimonios entre mujeres en el siglo XIX. La experiencia femenina del siglo XIX, matrimonios legales que implican transmisión de bienes también, como pasaba, como descubrió John Boswell en los cartularios de Sahagún o de Celanova para el siglo XII-XIII, por ejemplo, en Castilla. Por tanto, hasta ahora la experiencia femenina decimonónica se llamaba victoriana y se decía que respondía al estereotipo de género victoriano, que no se sabía muy bien lo que era, pero que era una cosa horrible. Las mujeres relegadas y sometidas a todo tipo de instancias de poder. Ahora, como ya sabemos que el género sirve al poder y que hay una experiencia femenina que no está sujeta al género y por tanto no está sujeta a los estereotipos y a las instancias de poder, o a las instancias de poder a través de sus estereotipos, entonces salen inesperadamente libros que hablan de formas de libertad en las épocas que estaban caracterizadas y en cierta manera congeladas para la mirada femenina, cristalizadas, como decía Simone Weil, y que no nos atrevíamos a meter mano ahí porque decíamos qué horror, ahí no hay nada, vamos a otros sitios. Por tanto, una frontera abierta entre la política del poder y la política de las mujeres que se está definiendo, declarando, sugiriendo cada día con más claridad. Por tanto, decía, el pensamiento de la diferencia intenta sustraer al sistema de géneros, a sus sistemas de poder, relaciones y experiencias femeninas. Intenta sustraerle relaciones y experiencias no como instrumentos masculinos, no con instrumentos masculinos como la guerra o el derecho, sino reconociendo autoridad, que es distinta del poder, a las certezas que las mujeres conocemos por experiencia.